Siempre se habló de las tres posiciones del intelectual y del artista con relación al poder. El intelectual y el artista, el llamado de la Torre de Marfil, que se encierra entre los conceptos del arte y del conocimiento, el que dice el arte por el arte mismo, prescindiendo por completo de la realidad política y de la realidad social, teniendo como objetivo solamente el placer. Esa sería una de las opciones. La segunda posición trata del artista y del intelectual orgánico, el que reproduce y asiente los acontecimientos que él mismo ejecuta o que objeta desde un punto preciso y puntual contrario, como si fuera una oposición. La tercera posición es la del intelectual, el artista, independiente, pero que se compromete, que no se encierra en la Torre de Marfil, que se involucra en el plano real, en la política, en lo social, pero desde un lugar crítico, fuera del Estado, sin ser parte de ninguna organización o estructura. Sartre lo llamaba el intelectual comprometido. Para muchos, el intelectual, el artista y la política tienen tareas distintas, que de hecho la tienen, pero que no deben ser opuestos, sino complementarios, y que de ninguna manera deben fusionarse. El intelectual y el artista no deben hacer concesiones. Pero hay algo fuera de estas categorías. Existe la posición del intelectual que se percibe siempre cuestionándose a sí mismo, buscando las fisuras sociales, pensando en los márgenes y en las imposibilidades, entrechocándose con sus propias perspectivas. Es quizá una de las desdichas eternas preguntarle ¿a quién le habla el artista? ¿A quién le habla el intelectual? ¿A quién se dirige? ¿Ser literal? ¿Metafórico? ¿Ser claro? ¿Le hablará a la gente? ¿A esa gente de a pie? ¿Le habla a otros intelectuales? ¿A los gobernantes? ¿Cómo poder ser entendido? Es la angustia permanente del intelectual y del artista. El intelectual y el artista es el ser del matiz, el ser de la duda constitutiva, es el ser antimaniqueo, el ser de la crítica. Tanto el intelectual como el artista buscan la verdad a través del pensamiento. Esta noche vamos a hablar de la relación del artista y del intelectual con el poder. Cómo son esas posiciones, cómo se distribuyen esos roles en la realidad, cómo se fusionan a veces y cómo otras veces toman el valor crítico que le corresponde al arte. De esta manera comienza Ser y Parecer. El horizonte no es un paradigma de lo exterior, es una ilusión cambiante de nuestros sentidos. Ser y Parecer. Hoy vamos a hablar de la relación entre el poder, el arte y la contracultura. ¿Con qué vamos a hablar, Aixa? Sí, hoy nos acompaña el señor Norman Brisky. Él es actor, dramaturgo, director de teatro y cine argentino. Vos sabés que si yo tengo presente una frase tuya durante la historia, es que vos siempre defendiste al teatro callejero, sí, pero como si la calle fuese un escenario en sí mismo, ¿viste? Entonces pensaba, que a lo largo de tu historia, vos no solamente viste el 17 de octubre, sí, sino que viste el bombardeo a la plaza, y sino que también viste el proceso militar, digamos. O sea que vos viste a la calle en sí misma como un escenario político. ¿Qué es lo que podés, más allá de lo trágico, qué reseña podés hacer al respecto? A ver, que las manzanas son de la propiedad privada y la calle se hizo para la circulación de la propiedad privada, pero la historia mostró que la insurrección necesitaba el espacio para tomar el palacio
Entonces la calle se convierte en las venas, como diría Galeano, las venas y las arterias de lo que significa la protesta, las reivindicaciones, la revolución. Y las calles tienen nombres, pero las ponen los municipales y qué sé yo. Entonces todavía no pudimos bautizar las calles con los nombres de nuestra gente. Algunas sí, qué sé yo, Enrique Santos Discépolo, que lo pusieron casi a lo último de todo lo que significó lo fundacional de los conservadores. Bueno, en eso estamos. Hoy la calle no es ayer, es hoy que está diciendo y va a decir en poco tiempo que esto es intolerable, que esto va a ser muy finito y que va a producir el lenguaje total de la intolerancia que producen estas porquerías que tenemos hoy como representación de la masa consumidora, adolescente en términos de lo que significa el desconocimiento, el entusiasmo por la pelea que no sirve para nada. Así que la calle, todo lo que va a pasar de benigno, de significado, de significante en la calle, va a ser ahí, ¿no? Mi grupo se llama Che Adelita, el grupo que hoy actúa en la calle. Son compañeros lindos, que casi te diría actores con voces fuertes, ¿no? Con cuerpos fuertes y con textos que son inspirados en lo que está pasando. Uh-huh. Vos recién decías, Car, a la figura patriótica, legendaria, con el nombre de una calle. Digo, ¿viste que Osvaldo Bayer pensaba de la misma manera? Sí, Osvaldo es un grande de los nuestros, o sea, sí, y sufrió mucho por todo lo que quiso y por todo lo que reivindicó y escribió, no porque sí. Él basa todos sus pensamientos en aquellos anarquistas que quisieron que no haya Estado y ahora inventan estos y afanan los nombres de libertario y nosotros no pudimos impedirlo. Bueno, es el combate de hoy, ¿no? Sí. Ahora, más específicamente, en tu perspectiva, digo, ¿cuáles son las virtudes del teatro callejero? Digo, ¿está en la espontaneidad, en la naturalidad, en tomar el universo en sí mismo como un escenario, o porque tiene, digamos, está combinado con la historia misma del teatro que se generó en la calle? ¿Vos sos respetuoso de ese principio o vos ves ahí algo de virtuoso que le pusiste vos? No, el teatro está en la calle porque la lucha está en la calle. O sea, el teatro no acompaña, el teatro es convocado por la inspiración que produce una lucha. Si no, no es teatro, es cualquier cosa. Y hubo también un teatro en la calle del entretenimiento. Uh-huh. Será en el momento en que podamos entretenernos. Pero no creo que haya ningún otro lugar más legítimo que la calle. Y la historia, muy bien decís, la historia del teatro es la convocatoria a la fiesta. Así se inventó este ritual, la fiesta de los agricultores, ¿no? Y aparece la caravana, ¿no? Y yo estoy pensando en un director de teatro que se llama Luca Ronconi, que vi que todo su teatro estuvo en la calle, ¿no? Molière estuvo en la calle, Goldoni estuvo en la calle. Sí, muchos de ellos estuvieron, muchos de ellos dependieron de estar de la calle
la monarquía, o sea, no hay que idealizar, la calle también la usa el enemigo. Y hay un teatro que es un teatro que mientras el rey lo permita. En cambio hay otro teatro que es insurreccional, es un teatro que busca identificarse con las luchas que en general en la Argentina fue su potencia, la capacidad insurreccional que tuvo el obrero, el trabajador en la historia argentina, es lo que hizo que cambiara muchas veces dictaduras y regímenes como Uriburu, como tantos que nos quisieron aplastar, ¿no? Claro. Norman, vos a través de lo que decís contás al teatro como una forma de resistencia y a su vez como, digamos, como un género artístico que retrata lo que sucede. A lo que yo te pregunto, ¿no puede haber también en el teatro algo de profético? ¿No puede adelantarse y trasladarse al futuro? Seguro. Cuando vos decís resistencia, no hace a la esencia del teatro. Vos que sos filósofo vas a saber que todo lo que pasa en el teatro que imprimió, ¿no? El teatro de Jarry, el teatro, inclusive Molière con sus burlas y todo lo demás, no solamente se resiste, sino que ataca. Claro. Ataca como nadie, porque tiene capacidad crítica y la capacidad crítica, bueno, es lo que más se está faltando, ¿no? Claro. La capacidad crítica probablemente tenga un valor en la subjetividad, pero de todas maneras lo tiene, ¿no? El teatro no debería ser nada más que resistir. Mira. Porque es un juego total, es un juego que deja que aparezca la profecía, que sería la capacidad de saber lo que puede llegar a pasar. Nosotros no hacemos un teatro seguidista, aun cuando hay necesidad también de un teatro panfletario, pero eso es cuando hay urgencias. Pero el teatro tiene en sus capacidades también la capacidad de matar el fuego, o sea que no hablemos de un solo teatro. El teatro de los griegos es un teatro para civilizar y para ordenar la sociedad. ¿Para qué? Para poder dominarla. Y hay muy buena opinión sobre ese teatro de Sófocles. Pero Sófocles fue como un ministro de educación. No vas a hacer el amor con la madre, por favor. O vas a tener la culpa de haber pecado. O sea que es un teatro el que se revela un poco de esa gente de entonces, a Aristófanes, pero en general el teatro fue manejado como Mozart, como tantos otros creativos de altísimo nivel, en la dependencia con el poder. Hablando del teatro que se mueve y que toma formas distintas a través del tiempo para decir algo y también según el sistema bajo el que es, claro. Digamos, bajo el que nace. Digo, estaba leyendo el otro día que vos estuviste en Cuba, por ejemplo, en los 70, y hiciste un teatro así itinerante, ¿no? Barrial, de barrio en barrio. Me gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre eso, porque también hay gente, o sea, el arte, a veces es difícil decir algo en momentos duros, en momentos donde te condiciona muchísimo la estructura política bajo el que vos tenés que ser creativo. Y me gustaría que nos cuentes un poco eso. Bueno, el teatro cubano no tenemos mucho para poder únicamente copiarlo. Estaba el famoso grupo Escambray y otros grupos. Yo no fui nunca a hacer un grupo de teatro, sí hice un programa de televisión con alguna de estas características,
pero a Cuba yo no, lo que puedo ir es aprender y a escuchar cómo ellos buscaron alternativas culturales que han nada más ni nada menos que concentrado, ¿no? Es la capital de la cultura indoamericana. Entonces yo no sé qué información tenés sobre mi actividad ahí. Ahí fuimos a intercambiar experiencias de lo que significa un relevamiento de lo que pasa en una comunidad y darle una forma que no solamente sea como crónica, sino como de evolución, que tenía como estrategia producir la asamblea. Sí, yo te hablaba, por ejemplo, porque para mí sos una especie de Shakespeare americano. Digo, Shakespeare, el teatro isabelino hizo eso. Sí. El teatro isabelino nace para ser itinerante, para que el teatro salga de esa estructura dentro de los teatros y pueda en la calle hacerse con herramientas, digamos, que uno pueda mover y sea más itinerante. Y digo, ¿cómo se hace el arte cuando tenés que romper las reglas de las instituciones y tenés que modificar la forma, cambiar la forma? Mira, el teatro itinerante en Inglaterra fue reprimido todo el tiempo, casi se consideraban como bandoleros. El que disciplina el teatro en Inglaterra, que fue nada más ni nada menos el mal querido de Ricardo III, que es que estableció el teatro estable. Y en el teatro estable aparece Shakespeare, muy dependiente de la corona, aun cuando aparecen en la temporalidad de las obras, críticas muy serias al poder, pero también es un tergiversador de la historia, porque al tomar partido en términos que le daban los vestuarios y qué sé yo, el teatro que se plantó, el Globo y todo eso, es el teatro que se va institucionalizando y comercializando, ¿no? Así que esto es todo para revisar, ¿no? Como yo soy un tío que está hace toda su vida ligada a este juego, puedo conocer más que, por ejemplo, de Ricardo III, el más odiado de todo era el que terminó con la guerra civil y el que hizo que el teatro sea estable, reconoció a los actores y inventó 2 universidades. Ese es el malo de la película. Pero eso lo hicieron los ingleses para que ganara la otra Rosa. Y en ese sentido, el teatro de Shakespeare es inspiración de un momento extraordinario de la poesía inglesa y sin duda es el gran maestro de las conductas, o sea, es el que mejor atrapa las conductas humanas en ese momento, con contradicciones que hoy, con el tiempo, podemos saber que como otros nos hemos equivocado mucho en el destino, ¿no? Es un teatro destinista, por eso se llama tragedia, ¿no? Así que todas esas cosas son para aprenderlas y creo que nombrar a Brecht como que hay un teatro íntimo, experimental, y hay un teatro callejero, y hay un teatro político, y un teatro revolucionario. Ahí hay muchos teatros y cuál es el que necesitamos hoy nosotros, ¿no? Ese es cuál es la estética que debemos tener para poder, la manera que tenemos que tener para hacer teatro hoy. Y el comienzo de la charla lo dijo claramente, es la calle. Entonces, vos decís que ¿cambia el concepto del arte a través del tiempo o cambia solo la estética? No, la estética son las consecuencias de la dramaturgia, digamos, de las maneras. Estética son las maneras, ¿no? Pero por supuesto que cambia en el tiempo, porque hoy podemos decir que los griegos fueron civilizadores y no hablan nada de lo que significa la misma cultura que produjo
la carreta de Temsis, ¿no? Por lo que es la idea de la esclavitud, cómo vamos a tomar esta democracia como válida si es una democracia fundada en una democracia con esclavos. Claro. Vos sabés, Norman, que estás hablando del teatro griego y viste que hay un concepto que es interesantísimo que decís, porque, por ejemplo, cuando Parménides dice, antepone el ser al resto, no está hablando del ser en sí mismo y universal, habla del ser griego, y que el resto era todo lo salvaje, digamos, todo lo incivilizado. Es decir, exactamente. Y ahora va la pregunta, es decir, que esta gente que estamos describiendo creó también una subjetividad no solamente occidental, sino en su tiempo una forma de imperialismo donde por fuera quedaba, digamos, todo lo informal y salvaje, ¿no? Tal cual. La tenés clara, sí, es así. Lo que pasa es que Occidente, ¿quiénes agarraron Occidente? El pensamiento de lo que significa que eso del ser o no ser en inglés no está, digamos, el estar, ¿no? Y bueno, vos que sos filósofo, mirá las cosas de Hegel que nos metieron en la cabeza y que al mismo tiempo son extraordinariamente pensadas, ¿no? Uh-huh. Hay racionalidades de Occidente que nos van a matar. Ahora, yendo, digamos, más a lo personal, no porque el teatro no sea personal en vos, digo, sino conocer a alguien más allá del director, del creador, del personaje. Escucha, ¿vos arrancaste siendo mimo? Sí. Sí. Sí, gracias a María Escudero, que era una enorme mujer que había estudiado en esos viajes a Francia con Juan Carlos Genet y otros que habían como visto y ejercido por un tiempo estas técnicas de lo que se llama pantomima, que es una especie de expresión sin palabras. Y yo empecé ahí inclusive por mi falta de lenguaje. Yo soy provinciano y cordobés, ¿no? Nací en Santa Fe, pero soy cordobés. Entonces la idea del cuerpo es mucho más activa que el lenguaje, ¿no? La sofisticación del lenguaje me vino aquí cuando ya emigré y empecé a estudiar y eso, pero nosotros aprendemos a hablar, en cambio somos mucho de lenguaje corporal. Uh-huh. Entonces empecé por ahí, después ya empecé a sofisticarme, ¿no? Es tan linda la palabra y tan importante, bueno, pero como decía Pavlovsky, tal vez más interesante los balbuceos y los murmullos, ¿no? Porque ahí hay mucho más intensidad, pero la pregunta es que yo fui mimo y era muy bueno, muy intenso en lo que hacía y hacía esto en la calle y también en los salones, ¿no? Porque era una especie de pantodanza y eso hoy, digamos, porque uno se va acomodando y buscando una especie de confort, pone la pantomima en las palabras, ¿no? Se pasa de la danza, pasa a una expresión que falta la escritura en todo lo que decimos, ¿no? Y también hoy siento que la escritura me acompaña y que nunca me lleno de fantasmas por la escritura y es un enorme regalo de la invención de escribir,
porque escribo dramaturgia, escribo todo lo que pasa de vez en cuando, y sí, así que he tomado todo lo que me puede dar la expresión, ¿no? O sea, el cuerpo, la voz, la escritura, el texto prestado, y todo esto es para la vida, no es para el teatro. Claro. No, nunca me pongo a pensar que lo más importante en mi vida es el teatro. No lo digo ni es así. Uh-huh. Para mí lo más importante es vivir, ¿no? Qué interesante. Escucha, viste que mimo viene de mímesis. Sí. Mímesis es una copia. Digo, Sí. ¿en qué momento, una imitación, en qué momento dejaste de copiar lo que pasaba para agregarle tu propia impronta a lo real, digamos? Y la realidad, me parece, la realidad. Yo donde iba, que era muy aventurero, tenía una capacidad de observación, que es curiosidad, porque no me ponía voy a observar, porque no lo hacía. Y después hacía estos juegos de interpretación, ¿no? Uh-huh. De interpretar eso y que produjera empatía, o sea, que me aplaudieran o me quisieran. Uh-huh. Ahora, ¿y vos, a medida que ibas actuando, dirigiendo, sí, vos también ibas armando tu propia personalidad y te ibas armando en lo humano, digamos, ibas creciendo con lo que hacías? Bueno, no tengo tanta conciencia, pero de lo que me pasó, supongo que entre amores y arte y trabajo para sobrevivir, toda esa componenda que hace, que configura una conducta, me parece que sí, que como actor, que es el lugar que yo vuelo más en términos de mirá, qué placer, ahí me da la impresión que en ese lugar es un lugar de hijo menor, una cosa mucho más de haber estado en un club que cuando bailaba hacían ronda alrededor, esas cosas de reconocimiento que me dio potencia, ¿no? Me parece que por ahí marchan mis carnes, digamos. Sí, porque está bueno con lo que decías antes, cuando vos decías, mirá, es como decía César Pavese, en El oficio de vivir, elegiste la vida y no el teatro. Pero mirá lo que sale de ahí, que por lo menos para nosotros significa mucho. Que vos antepusiste tu propia personalidad a lo que haces. Es decir, si yo miro, no sé, un panfleto y dicen que estás vos, o sea, yo lo voy a ver, pero en principio porque estás vos, no sé cómo es la obra. Digo, esa personalidad, digo, ¿fue casual o vos crees que se fue dando a través de ese concepto retroalimentativo que vos tenés sobre lo humano? Yo pienso que hay una vitalidad que conformó mi social histórico, digamos. Yo soy de Córdoba, Citram, todo lo que significó la escuela industrial para mí, que yo soy técnico electromecánico. Todo eso te produce una vitalidad, una alegría sería, ¿no? Uh-huh. Y me da ganas de mostrarlo, digamos, ¿no? Como que el que vio algo y viene a contarlo o viene a interpretarlo. Lo que decís vos es la singularidad que aparece en cada uno de nosotros, que digamos, buscando la igualdad, somos singulares. Sería una manera de pensarlo sábado a la mañana. Tremendo titular. Decime, ¿qué hablaba recién de una especie de reconocimiento? En otro momento dijiste aplausos. Digo, sí. ¿Cuál es la finalidad de un premio? ¿Vos
¿Te sentís reconocido? Y si te sentís reconocido a través de un premio, ¿cuál es el premio que no te dieron y que te hubiera gustado recibir a vos? No, ya bastante he ligado en términos de palos y en términos de reconocimiento. No me quedan deudas, que no sea, pucha, podría haber hecho esa película, pero tampoco me engrano con esas frustraciones, ¿no? En los años de terapia o mi espíritu, que son cosas que pasan. Estuve 10 años en el exilio y como chiste hago, digo, mirá las vacaciones que me ligué, ¿no? Pero con enormes sufrimientos y carencias y lo que sea. Pero en el tiempo me parece que esas son las heridas que me dan expresión y me dan capacidad de reflexionar, ¿no? Algo así, como Mercedes Sosa debe cantar algo así, algo de la vida. Sea la vida que me ha dado tanto, ahí está. Y si me quiero quejar, pero por supuesto, no por el reconocimiento hacia mí, porque yo ya aprendí de los otros, de la otredad, y me parece que, che, ¿qué le están haciendo a nuestra gente, no? Que hay una pobreza, hambre, y la ridiculez de elegir un tío para el bolsillo, esas cosas son graves. Pero bueno, yo no lloro por eso, ni me entristezco. No merecen una sola, ¿cómo se diría?, depresión de mi parte. No, acá hay que ver cuando se caigan, ¿qué hacemos? Pareces un tipo muy optimista y quiero saber cómo se hace, por ejemplo, cuando uno está en el exilio y estaba solo en el exilio. ¿Cómo hiciste para sostener esa fuerza con la que relatás ahora? Buscar compañeros, asociarnos, divertirnos y pensarla y tratar de ver qué se puede hacer. No, sí, si te entregas al tango, también podés, digamos, poder entristecerte por un rato. Sí, pero entristecer te debilita, entonces te pueden pegar un tiro en la frente. Nadie llora en una frontera, en una trinchera. No se puede. Tenés que estar atento. Y eso es lo que da la lucha, ¿no? Lucha, sí. Y en la trinchera, bueno, se toma mate de vez en cuando. Alguien cumple años. Sí, pero el asunto está en que vas a dormir menos. Bueno, ahora las trincheras morfaron un poco y hay otro tipo. Exactamente. Tal vez hay tendencias más superficiales, ¿no?, en las que estamos cayendo. Pero me gustó lo que dijiste, que me pareció increíblemente pedagógico, que vos dijiste que el progresismo es la forma del capitalismo a veces de cederte algo, pero que es el capitalismo al fin, digamos, como para institucionalizarte y seguir oprimiéndote. Sí, y sigo pensando que es así, sí. A mí me interesa muchísimo tu mensaje con respecto a esto, porque uno resiente al capitalismo no solo por su condición de opresor, sino también a las instituciones que tiene y a las reglas que nos impone para hacer lo que nos gusta, o para tener éxito, o para ser relativamente libres. Relativamente libre es bastante lindo, ¿no? De decir, porque se es libre o no se es libre, ¿no? La libertad, el que conoce mucho la libertad son los que están presos. Así que nosotros tenemos una concepción media romántica y el progresismo es gatopardista para mí, en el sentido de que cambia algo, una fábrica de parches.
Y eso, bueno, yo no quiero vivir en una gomería, diría algún stand-up. Pero me parece que acá no hay un capitalismo bueno, no existe. Y la idea de estas democracias son administraciones del capitalismo. Claro. Y algunos de nuestros héroes que se consideran como tal son los que reparan un capitalismo que está en crisis. Claro. En vez de atacarlo y considerar una forma distinta, bueno, sin duda, con todo estoy hablando de soy socialista, no, alimentan y emparchan y prometen, ¿no? Claro. Cuando el capitalismo tiene el destino de fracasar y estamos ayudándolo. Claro. Ahora, ¿en qué situación estamos ahora? Espantosa, porque las guerras que se producen son intercapitalistas. Totalmente. Entre este capitalismo y entre esta moneda, el rubro, o los chinos o los americanos. Bueno, entonces viene la racionalidad. Primero combatamos el imperialismo para que después viene el otro. Viene el otro. Es tan sencillo para mí y tan complejo para poder no ser atacado por lo que yo pienso. Claro. Esto es así, en la guerra tendríamos que hablar mañana y tarde y noche sobre la sucursal que significa Israel en Medio Oriente para atacar un pueblo maravilloso como es el pueblo palestino. Tremendo. Bueno, y me van a llamar, y me van a besar. Y hay muchos judíos que entraron a Palestina, ayudaron a la gente a hacer teatro, y los chicos palestinos decían, ¿para qué vienen a enseñarnos a hacer teatro si van a tirar una bomba en cualquier momento? Totalmente. Bueno, ya que tocaste el tema Palestina, Sí. habías, en estas últimas frases, dijiste 4 o 5 palabras, entre las cuales incluimos a Palestina, también hablaste de combatir, y hablaste durante todo este tiempo acerca del cuerpo, de la expresión corporal y demás. Digo, vos venís de una temporalidad donde justamente se militaba con el cuerpo. El cuerpo era una frontera y una resistencia. Digo, pero viste que hubo una modificación ahí tecnológica, y hoy, excepto en Palestina, donde es ya la exacerbación de la barbarie civilizatoria, excepto ese lugar puntual, acá y en estos tiempos se ha tecnificado tanto que ni siquiera ya es la lucha cuerpo a cuerpo, es a través de las redes, se han generado estereotipos virtuales. Digo, y es medio raro, ¿cómo ves esta temporalidad, Norman, para poder, por un lado, trabajar con el tema Palestina? Nosotros lo hacemos desde donde podemos, y por otro lado en lo local, donde ya desaparece el cuerpo y aparece la virtualidad. ¿Cómo imaginás la nueva forma de lucha en este microcosmos y en el macrocosmos? Bueno, es un volumen tiene tu pregunta que sin duda que hay una alienación enorme con respecto a la tecnología. Es interesante, lo único que puedo aportar es que la tecnología mata, porque no mata virtualmente, pero al hacer las máquinas, uno mira a Madagascar, por ejemplo, que utilizan los carbonos para los celulares, y es un desierto, y era un paraíso. O sea que la capacidad de producir el arma, la producción del arma, mata a mucha gente. Lo que pasa es que se queda escondida en hospitales y tratamientos con otras máquinas que matan, ¿no? Y sería como chiste para un stand-up, sería ¿cuántas muertes tiene una heladera? ¿Cuántas muertes tiene un lavarropa? ¿Cuántas muertes tiene un celular? ¿Cuántas muertes tiene una pantalla? Eso está escondido, el homicidio o el genocidio de esa producción. Y lo que más mata la virtualidad es la virtualidad. O sea, producir un amor virtual es un amor sin cuerpos.
producir una mirada virtual es una información, pero no es un sentimiento. Y con la inteligencia artificial y todo lo demás es un recurso igualitario. Todos podemos tener ese recurso. Pero ¿en qué nos igualamos con la inteligencia artificial? Es una pregunta extraordinaria en el sentido de que nadie está calculando eso, porque todas estas cosas están hechas para el consumo. Gates para mí es el presidente del mundo, no es un tipo que fabrica algo. Claro. Está diciendo, acá podemos ser todos iguales y tener la capacidad de comprarlo. Entonces vos producís una igualdad en el consumo y dejás de luchar porque decís, tengo acceso a lo que todos tienen acceso. Será el modelo 10, 15, pero está ese tema que es enormemente pernicioso. Y si me decís ¿cómo se combate eso? Primero yo no lo sé, pero me da la impresión de que todo eso va a aburrir. Mirá qué lindo. Se va a aburrir la gente, porque va a extrañar el otro cuerpo que produce todo, no solamente la excitación, sino el afecto, el amor, el hecho solidario. Me parece que lo va a extrañar, como pasaron con otros aparatos, ¿no? Con otras palancas. Pasó que se entusiasmaba con el teléfono, y el teléfono está más, pero está el otro, y después vendrá el otro, y llega un momento en que me parece que va a aparecer el aburrimiento. Y ya he constatado esto en algunos lugares, digamos, ¿no? Ya basta, ¿no? Ya basta. Pero si de ida nos agarran entusiasmo que preferimos estar solos con un celular y que llamar a alguien hasta que venga cuesta plata, llega lejos. Eso lo escribí en Estados Unidos en una obra que se llamaba Escaleras de Incendio. Y un amor que termina porque se tiene que mudar y todo es videos y bueno, sin duda que hoy la tecnología ha reemplazado a la ciencia. No hay más ciencia, hay tecnología, y eso en la historia de nosotros es una historia que siempre va a aburrir. Un juego que aburre. Si no vas a la cancha, vas a dejar de amar el fútbol. O sea, vos decís que la humanidad se va a cansar y va a retornar a la humanidad. Pero digo, cuando volvamos a la humanidad, ¿cuál va a ser la humanidad que nos quede? Porque la humanidad que nos quede va a ser producto de esta humanidad, digamos. Y bueno, sí, casi estás hablando de la catástrofe, pero yo no la quiero describir porque sería bueno la advertencia que pueda evitarlo. Vos sabés que cuando estabas hablando decía, fíjate en lo que termina la invención de algo, por ejemplo. Entonces me hiciste acordar cuando se inventó la bicicleta, y descubrieron ahí que podía ser una cámara el caucho. Hicieron no solamente de Inglaterra sino de Bélgica una incursión al África y lo vaciaron al África, ¿no? Hicieron un desastre. Después también pensaba cuando hablabas de judíos, hablabas de filosofía, digo, Walter Benjamin, un filósofo judío, digo, cuando se está en Auschwitz, dice, bueno, ¿era esto el progreso? Digo, y ahí está la pregunta, Norman, digo, ¿no será que el problema es la palabra progreso, la invención de la palabra progreso? ¿No te parece que viene por ahí? Sí, bueno, entre otras, ¿no? Entre otras me parece que el progresismo consiste en eso, ¿no? El confort, digamos,
mejores condiciones laborales, que es otro quilombo de poder traducir, que empiezan a reivindicar mejores salarios cuando tendrían que decir queremos otro sistema, ¿no? O queremos otra manera de que el trabajo sea nuestro, ¿no? No porque sí la definición de socialismo es las cosas son de quien las hace. Y está bien, pero por supuesto que podés cuestionar inclusive la invención del trabajo, ¿no? Es otra manera de disciplinar el tiempo, ¿no? Que son todas cosas que están, ¿cómo se diría?, sin querer elaborarlas, y hay mucha gente como Benjamin o como muchos otros. Acá en la Argentina hemos tenido muchísima linda gente meditando estas cosas, pero tenemos razón hace rato, como decía Martí, pero acá hace falta un poco de fuerza, y la fuerza no significa solamente el arma, significa la invención. La invención. Claro. Hay una cosa, Norman. ¿Cómo? No, digo que hay una cosa que le estás agregando a esto, que es, por ejemplo, la insuficiencia de una palabra. Es decir, hablaste todo el tiempo de los, digamos, de las categorías que se le fueron atribuyendo al teatro con diferentes adjetivos para tratar de definirlo. Y hablabas en otro momento donde parece que el sistema político es insuficiente a la hora de describir una realidad social. Como que también te tomás el laburo de deconstruir la palabra, digamos, de enfrentarla. Entonces, da la impresión que cuando se habla ahora de que hay un sistema representativo, también es una farsa. Porque hay más de un 50% de gente pobre que queda fuera. Digo, te tomaste el laburo toda tu vida de hackear a la palabra en sí misma y a lo que define a la palabra, ¿no? Si la palabra fue inventada para el dominio, mirá la tabla de la ley del Moisés arriba del monte Sinaí diciendo no fornicarás, es una cosa de... y queda la piedra y todo. Además, la palabra es una invención del dominio, ¿no? Y la palabra es la invención para el dominio del ignorante. El que no sabía latín en la sociedad inglesa iba a la horca y el otro no. O sea, estamos en una... ¿cómo se diría? Son tantas las desigualdades que uno puede soterrarse en la impotencia, pero también puedo decir, bueno, qué sé yo la sigo porque eso es lo que siento y lo que pienso. Y probablemente la idea de que hay luz en el final del camino, más vale comprate una linterna o algo, porque no da la impresión de que dicha luz exista, que sería el tema de las religiones y esas invenciones tan interesantes, ¿no? Tan interesantes, algunas agotadas, otras ya aburren, porque son invenciones para el dominio, ¿no? Escúchame, entonces, la gente que te rodea a vos en tu intimidad, ¿te quiere más por tus gestos que por tus palabras? Pero ni duda. Ojalá que sea así, porque las palabras, esto es todo lo que estamos diciendo, que qué reproducción tienen es muy inalcanzable saberlo, no me preocupo. Yo digo lo que pienso, a ver, de todas las maneras posibles, y vamos a ver si alguien me quiere. Escucha, y hablando de si alguien te quiere, ¿tuviste alguna vez algún director que haya sacado lo mejor de vos? Es decir, que vos puedas decir, este tipo me leyó en mi integridad. ¿Tuviste ese tipo? Nunca pensé eso, pero hubo compañeros de laburo que me motivaron muchísimo y hemos hecho cosas lindas. Yo cuando me preguntan esas cosas siempre digo,
no tengo una película preferida. Algunas tengo como, pucha, ¿para qué hice eso? Pero tengo pedacitos de momentos en algunas películas que me parecieron que fueron vividas con intensidad, y que si quieren, digamos, que sepan algo de lo que hago, yo no miro las películas que hago, ni voy mucho al teatro, únicamente que me lo recomienden gente que yo quiero. ¿Y algo ajeno? ¿Cuál fue la obra que más te conmovió? Bueno, eso, la obra que más conmovió, o sea, que me salía baba de la boca, y entonces tenía que te haya movilizado en las entrañas. Admiraba lo que pasaba y no entendía nada, o sea, uy, ¿qué es esto?, ¿no? Como niño. Me parece que ahí estaba la sorpresa de este juego del teatro que me apasiona tanto, digamos, todavía. Yo estoy por hacer Las nubes de Aristófanes en una versión muy libre. Quiero decir, me parece que admiro la vida. No sé si el teatro. Admiro cosas que pasan en el colectivo. Lo que me obligo es a tomar el colectivo. ¿Tenés unos minutos más, Norman, o te estamos molestando? A ver, me fijo en la hora. No quisiéramos. Tengo 10 minutos más. Ah, excelente. Porque no podemos dejar pasar la oportunidad de compartir con Bueno, vos. y lo buscamos en otro momento. Claro. Decime, ¿cómo te llevas con la fe poética? ¿Sos un tipo fácil de creer algo, o hay que conmoverte, hay que laburarte demasiado para que te emociones, digamos? ¿Sos fácil en la emoción? Sí, últimamente más, debe ser por la edad. Pero, digamos, vos dijiste la poesía. Para mí la poesía es una invención extraordinaria. En una servilleta, que si yo escribís algo después de cambiar el mundo, me parece, no tengo esa capacidad, pero hay poetas que son, sí, digamos, todo. La pregunta es si me emociono. Sí, hasta Caballo se emociona. Yo no me preocuparía tanto por la emoción, sino por sentimiento, algo que se construye, ¿no? Esta afinidad que tenemos en este momento, el sentir que estamos hablando de lo que pasa, lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Eso, siempre es sentimiento, es decir, no estoy solo pensando estas cosas, y quién me las pregunta. Para mí, uy, mirá, algo pasa, que me preguntan cosas cuando no, la pregunta es lo que más está faltando. Me parece que volviendo a la poesía, es la forma menos occidental de la escritura, digamos, ¿no? Me parece que es un desafío al lenguaje, y que algunos tienen con qué, muy pocos. Y en la Argentina hay lindos poetas y lindos escritores, y hay con qué acá, ¿no? Inclusive porque tuvimos una oligarquía que excepcional, de que estaba ligada a la poesía. Es gracioso, porque no hay ninguna otra historia de oligarcas que se dediquen a escribir, digamos, y a pensar. Interesante ese tema para la Argentina. Yo pienso que ojalá pudiese ser un buen poeta, porque todo lo que estoy diciendo no duraría más de un minuto. ¿Sentís algo sagrado en la poesía? O sea, vos sos creyente espiritualmente, ¿crees en Dios? Porque también está esto de que está la alternativa de que el arte nos acerque a algo sagrado. Bueno, según quien agarra la palabra sagrado, la palabra divino, son palabras que te meten en la universalidad, ¿no? Pero vos estuviste exiliado, Norman, es decir, en el peor de los momentos, ¿no apelaste a un Dios? No,
no a ese dios de barba, ese no. A Pelé como Jonas, ¿no? Gritando a puta madre, ¿cómo puede ser que tenga que estar en esto? ¿No? A la bronca de que no llueva. Sí, me parece que lo divino lo doy por un hecho. Existe lo divino, lo doy por hecho, pero no por las características de su definición. Yo soy religioso, pero no de una religión. Religioso quiere decir tengo un concepto universal sobre la vida. No todos los días, porque qué sé yo, porque estoy ocupado. Claro. Pero mirá, y escucho esas cosas que dicen en esos programas del agujero negro y todas esas cosas, me hace reír. Pero me ocupo de pertenecer a un universo. No lo tomo como recurso de la locura, porque suponete que vienen a cobrarte la luz y decir Marte no está en línea, qué sé yo, pues ya te internan. Pero tengo claramente una idea de la ignorancia enorme de pertenecer al universo, ¿no? Que no es el único planeta, pero de creer un ser superior o no, superior todo, ser, no sé, qué sé yo cómo será. Digo, hablaste en términos teológicos, sí. Hablaste de un barba que hay que bajarlo de ahí, que sea un tipo combativo. Me haces acordar por un momento cuando Cook en las cartas le decía al general: mire que hay que poner el cuerpo, general, hay que cambiar, hay que virar un poquito esto. Y pensaba, uniendo todos los puntos, y ya para no ir molestándote tanto, ¿qué es lo que perdonás a un alumno tuyo y qué es lo que le pedís en términos humanos, digamos? ¿Basta con las ganas o vas a cometer el crimen de Stanislavski que le pedía técnica? ¿Cómo sos vos? Yo castigo así, con látigo, esas cosas, electroshock, todo eso, a los que no cumplen con su grupo, a los que no cumplen con su grupo, o sea, que no van, o faltan, o llegan tarde, todo eso, digo, no castigo, sino anda a otro lado. Porque esa es la falta más grande para mí de uno que quiere aprender teatro. Sabe que hacer teatro es grupal. Por lo tanto, tiene algunas cosas que saber sobre el grupo. Pero enseño todas estas cosas que nos enseñaron Bauleo, Pavlovsky, Kesselman, toda esta gente que yo tuve cerca, para lo que significaría la dinámica del grupo, cuando uno se frustra y todo lo demás. Lo voy enseñando. Yo tengo muy buena capacidad de que no se vayan, que sigan estudiando. Y las técnicas, a ver, que nunca supe qué contestar. Las técnicas son cuando hay una carencia, ¿cómo vos podés hacer que eso pueda ser elaborado como tal? Entonces, hay maneras, se llaman técnicas, hay maneras, y siempre son qué actor, qué actriz, qué grupo tengo para poder decirlas. Y también a veces la pegás, otras veces no, y la experiencia te hace más, tenés más puntería en qué es lo que se puede hacer. Y que me interesa muchísimo, a mí me interesa mucho más lo que inventa un grupo que lo que inventa cada uno de ese grupo. Claro. Norman, las últimas dos y no te molestamos más. Hablaste de ficción, hablaste de técnica. Vamos a suponer que tenés un permiso metafísico, te sentás en un bar fumando un pucho, la ventana levantada, en los años 70 en la calle Corrientes, y tenés la posibilidad justo a la mitad de tu vida de ver lo que va a venir, porque ya lo viviste, y lo que viviste a partir de ese día para atrás. ¿Qué cosas no te perdonás en lo personal?
otra vez te digo que tengo, por razones de duelos y todo lo demás, tengo como, iba a decir técnicas, pero no me meto ahí porque me voy a melancolizar. Claro. Y entonces no me permito la tristeza, pero no la melancolía. Claro. Escucha, qué más cara. Si hubiésemos sabido en los 70 la potencia del enemigo, y hubiésemos podido caracterizar mejor a Perón en términos de sus contradicciones y ambigüedades, todo eso se hubiese podido evitar probablemente, o no se pudiese evitar, porque queda como emblemático de la Argentina, jóvenes que no tenían ningún otro interés de producir un lugar socialmente justo y todo lo demás, que fue la lucha en la Argentina. Me parece que sí hay una recomendación, parece paternalista, pero melancolizarse no sirve para mucho. Lo que sí sería, pues, ¿por qué no nos sentamos a charlar un rato? No sé si fumando, porque trae cáncer, pero tomando una bebida que parezca benigna, agua, eso, y decimos, che, ¿cómo fue aquello que parece que estamos extrañando, esos compañeros tan lindos, tan estudiosos, tan únicos que hubo? ¿Cómo hacemos para...? Y me parece que la Argentina, yo hice una obra que la recomiendo ver, que se llama 981, que se dedica a la inercia, o sea, todas cosas que no están acabadas, que siguen funcionando, siguen reprimiendo a los mapuches, siguen con el peronismo, ese peronismo que ya no tiene capacidad multiplicadora, todas esas cosas, charlando, la potencia de este país estaría dado por presencial charlando. Norman, ¿cómo la pasaste durante la nota? Fenómeno, porque ustedes son únicos. Y cuando digo único no es un halago, me hacen preguntas que nunca pude como expresarlas, y lo que pienso, mejor no puede ser. Y me gustaría conocerlos. No me digas eso, ya me vas a hacer plantar un lagrimón, pero nos vamos a conocer. Dale, cuando quieras, Bueno, Norman, vamos a cerrar el programa con vos. El programa se llama Ser y Parecer. Mi nombre es Aixa, mi padre es Silvio. Si querés dejarle un mensajito a la audiencia. Pues, bueno, los que escuchen, está bueno que escuchen, porque lo más importante en el oficio del actor es escuchar. Gracias. Acabamos de hablar con Norman Brisky, tratando de poner un poco de coherencia entre lo que necesitamos como una herramienta para soportar tremendo oprobio desde el Poder Ejecutivo hacia el pueblo. Es una posición crítica entre la relación que existe entre el poder y el arte. Creo que como resumen del año queda esa como premisa, es decir, desde qué lugar se puede resistir más allá de todas las implosiones internas que tengan que ver con una propuesta de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los sindicatos, de los derechos de todas las organizaciones que tienen que ver con la resistencia épica política. Este es otro lugar, desde el arte, ¿no? Desde la producción, desde lo cultural. Y me parece que Norman es la persona más adecuada para hablarnos de eso, porque vivió todos los cataclismos sociales desde el 45 hasta hoy. ¿Quién mejor que él, no, Aixa? Sí, tiene una rica historia política, incluso en el exilio, y ahora, bueno, va a tener que presenciar un mal momento desde acá. Pero nada, este fue nuestro regalo de Navidad, digamos, y de fin de año.
para todos los oyentes y espero que les haya gustado compartir con nosotros este año. Tratamos de traer cultura y arte y filosofía y política. Que también es una forma de resistencia, ¿no? Estamos en la Radio de las Madres. Cada vez que escuchamos la voz de Eve dando vuelta, nos propone esta forma como una permanente resistencia ante lo que aparece como oprobioso. Ojalá el año que viene nos encuentre así, luchando, resistiendo y bueno, y tratamos de seguir haciendo orgullosa a Eve. Sí, y por supuesto vamos a nombrar a quienes somos parte de esta resistencia, que no somos ni vos ni yo quienes hacen posible que esto sea el ejercicio de una modesta resistencia. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos? En la producción, dirección y administración del conocimiento, Arielito García. En la idea, Adrián Zaffaroni. En la edición y musicalización, Aixa Matar. Y nuestro locutor y conductor principal, Silvio Alberto Matar. Pueden encontrarnos en YouTube como Ser y Parecer, en Instagram @Silvio Matar y en TikTok @Silvio Matar. Gracias a quienes nos escuchan y será hasta el año que viene.